Bienvenidos a la quinta clase de ejecución de contratos de obras públicas. Espero que hayan estado revisando los foros y ya que hemos estado atendiendo, ¿no?, a las consultas que ustedes han realizado. ¿Qué podemos hablar de valorizaciones? La valorización significa, como su nombre lo indica claramente, valorar económicamente una cantidad determinada de metrados, ¿no? En la normativa de contratación del Estado tenemos que los metrados de obra deben ser formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y el inspector o supervisor, y luego estos ser presentados a la entidad. Entonces, esta es la oportunidad en que se debe valorizar lo que se ha cuantificado, ¿no?, en cuanto a cantidad de trabajo que ha realizado el contratista. La normativa también establece, aparte de hacerlo en conjunto, ¿no?, con el contratista y la supervisión, esta valorización y metrados, indica que el plazo máximo de aprobación, ¿no?, por parte del inspector o supervisor de estas valorizaciones de obra y su remisión a la entidad es de 5 días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, ¿no? Este es un plazo que debe cumplir necesariamente la supervisión. Ahora también la misma normativa de contrataciones, esta nueva normativa de contrataciones, establece un criterio respecto a cómo valorizar en el sistema de contrataciones la suma alzada, y otro criterio de cómo valorizar en el sistema a precios unitarios. Primero pasaremos a explicar cómo se valoriza, ¿no?, en el sistema de contratación a suma alzada. El sistema de contratación a suma alzada indica lo siguiente, ¿no?, la normativa, que durante la ejecución de la obra, las valorizaciones en el sistema de contratación a suma alzada se deben formular en función a los metrados ejecutados contratados, ¿no?, con los precios unitarios del valor referencial. Recordemos que el valor referencial se obtiene del expediente técnico, entonces en función a estos precios unitarios que están en este expediente técnico es que se formula, digamos, los metrados de las valorizaciones en el sistema de contratación a suma alzada. A esta valorización se le debe añadir, ¿no?, separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad, ¿no? Además, a este subtotal obtenido se le debe multiplicar por el factor de relación calculado hasta la quinta cifra decimal. ¿Qué es el factor de relación? Nada más y nada menos que llevar este valor referencial, ¿no es cierto?, al monto de la propuesta del contratista de obra, ¿no? De esta manera se determinará el factor relación. Digamos que si la obra tiene un factor relación por el orden de 100.000 soles, ¿no?, y la oferta económica del contratista ha sido de 107.000 soles, evidentemente el factor relación será de 1.07, ¿no? O si la propuesta del contratista ha sido de 95.000 soles respecto a los 100.000 soles, el factor relación será de 0.95, ¿no? Esa es la idea más o menos de en qué consiste el factor relación. Ahora bien, la misma normativa de contrataciones establece que en las obras contratadas bajo el sistema suma alzada se debe valorizar hasta el total de los metrados del presupuesto de obra, ¿no? Eso es muy importante. No quiere decir de que si tenemos en suma alzada, por citar un ejemplo, 100 metros cuadrados de pintura, definitivamente, y en la valorización final obtenemos de que este metrado es de 90 metros cuadrados, se tendrá que valorizar necesariamente hasta los 100 metros cuadrados, ¿no? Y si el metrado es a la inversa, es decir, lo valorizado es de 120 metros cuadrados y lo que está establecido en el presupuesto de obra es 100 metros cuadrados, solamente en el sistema de contratación a suma alzada se valorizará de igual manera hasta los 100 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque en el sistema suma alzada lo que se ofrece es realizar un trabajo
por un monto fijo, ¿no es cierto?, a suma alzada y en un plazo fijo también. Ahora bien, pasaremos a señalar cómo se valoriza en un sistema precios unitarios, ¿no? Este artículo 166 del nuevo reglamento establece también cómo valorizar en ese sistema. Indica la normativa que durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formularán en función a los metrados ejecutados, ¿no? Ejecutados. Y se tomarán los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados. Acá ya no son los precios unitarios del expediente técnico, sino los precios unitarios ofertados por el contratista de obra, los precios unitarios que provienen de su oferta, ¿no? A estas valorizaciones se le añadirá separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista, ¿no? Además, la normativa señala en este sistema precio unitario que las valorizaciones, que en las obras contratadas bajo este sistema se debe valorizar hasta el total de los metrados realmente ejecutados, ¿no? Entonces ahí cambia con respecto a lo que se mencionaba en las valorizaciones al sistema suma alzada. Por ejemplo, si tenemos 1000 metros cúbicos de excavación según el presupuesto de obra, ¿no? Definitivamente, y si los metrados realmente ejecutados llegan a ser 980 metros cúbicos, la valorización o se tendrá que valorizar en este tipo de obras o que están dentro del sistema precio unitario hasta los 980 metros cúbicos, ¿no? Que es lo realmente ejecutados. Y si es a la inversa, es decir, si va a superar este metrado los 1000 metros cúbicos, definitivamente en esta ocasión se tendría que desarrollar a través de un mayor metrado autorizado, ¿no? Definitivamente, previamente autorizado, ¿no? ¿Por qué? Porque estaría superando los 1000 metros cúbicos que están establecidos en el presupuesto de obra. Por otro lado, es necesario recordar que las valorizaciones de obra tienen que ser reajustadas necesariamente en el contrato de obra. ¿Por qué? Porque cuando se realiza un presupuesto de obra, evidentemente estos tienen un presupuesto base, es decir, están realizados a través o en base a una fecha determinada, ¿no? Que es muy anterior respecto a cuando realmente se están ejecutando los trabajos. Es por eso que es necesario realizar un reajuste, y este reajuste se realizará a través de la fórmula que mostramos en la diapositiva, ¿no? Valorización por un K sub R menos 1, todo esto dentro de un paréntesis, donde K sub R es el coeficiente de reajuste. Ahora, ¿de dónde se obtiene este K sub R? El K sub R se obtiene de la fórmula polinómica de el contrato de obra, ¿no? De esta fórmula polinómica se obtiene. Entonces el coeficiente de reajuste es vital para poder realizar este reajuste de la valorización. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo de reajuste para que se entienda mucho mejor. Tenemos una valorización neta, ¿no?, de 100.000 soles. El mes de valorización es de marzo del 2015. El coeficiente de reajuste arroja la cifra de 1.05, ¿no es cierto? Y dijimos que este coeficiente de reajuste se obtenía de la fórmula polinómica. De esta manera que si reemplazamos en la fórmula que vimos inicialmente, ¿no?, en las diapositivas anteriores, apreciaremos que a esos 100.000 soles se les debe multiplicar por 1.05 menos 1. Esto arroja 5.000 soles, ¿no? Ese es el reajuste, un reajuste nada despreciable, ¿no? Y este es un ejemplo que puede graficar, ¿no?, cómo es que se realiza un reajuste de una valorización. Debemos señalar además que el decreto 011-79 establece las normativas ya a mayor detalle respecto a cómo realizar las valorizaciones, reajustes, etcétera, respecto a este punto. Acá tenemos una estructura de una valorización de obra, ¿no? Observemos que tenemos la valorización del mes, el reajuste del mes, ¿no?, que va posteriormente a la valorización,
La deducción de adelantos, ¿no? ¿Qué es la deducción de adelanto? Es simplemente, evidentemente, corregir, ¿no?, ese reajuste, siendo de que cuando se reajusta todo el monto. Es decir, no se está considerando, ¿no?, que ya se otorgó, ¿no?, un adelanto de directo o un adelanto de materiales. Entonces, a través de la deducción de adelantos ya se resta este adelanto directo y este adelanto por materiales que se ha efectuado. Por eso que tiene signo negativo. La sumatoria de todo esto que he mencionado anteriormente nos da la valorización bruta. A todo esto se le aplica la amortización de adelantos y finalmente obtenemos la valorización neta. A ello le aplicamos el IGB en un monto de 18%, ¿no? Ahora bien, acá tenemos una gráfica donde nos va a clarificar, ¿no?, el tema de cómo es que se realiza el reajuste de una manera gráfica, digamos, ¿no? Acá tenemos una valorización del mes de marzo, ¿no? Observen ustedes, ¿correcto? Esta valorización del mes de marzo definitivamente se va a realizar seguramente a fines del mes de marzo. Sin embargo, cuando se presenta o se formula esta valorización, evidentemente se va a estar trabajando con los índices del mes de febrero, ¿no? ¿Por qué? Porque los índices del mes de marzo todavía salen en la quincena de abril. De esta manera, estamos observando de que cuando se valoriza en el mes de marzo y se aplica el reajuste, este reajuste tiene que ser realizado con el índice del mes de febrero, ¿no? Es decir, se realiza el reajuste de esta valorización con el índice conocido en el momento en que se está efectuando la valorización, ¿no? También observamos en esta misma gráfica que el vencimiento del plazo en este ejemplo es el 30 de abril, ¿no? No debe excederse de este plazo. Si se vence de este plazo, el pago, me refiero, definitivamente, y si es por causas atribuibles a la entidad, el contratista tendrá todo el derecho de solicitar el reconocimiento de intereses. ¿Qué podemos agregar, ¿no?, también en el tema de las valorizaciones de obra? Es lo referido a sus plazos, ¿no? Esta gráfica observamos básicamente de una manera muy clara, muy parecida a la anterior, pero acá está un poco más disgregada y observamos que el plazo respecto o después de la valorización, es decir, el plazo que tiene como máximo o el máximo plazo que tiene la supervisión para presentar la valorización de obra es de 5 días hábiles del mes siguiente, ¿no? Esto está claramente ya definido en muchas opiniones que se han establecido respecto a si esos 5 días, ¿no?, posteriores al primer día hábil eran hábiles o eran calendarios. Entonces, definitivamente, según vemos en esta gráfica, son 5 días hábiles que como máximo tiene plazo la supervisión para presentar la valorización. Aquí tenemos un ejemplo del pago de intereses. En el pago de intereses, esta es la fórmula, tenemos la valorización adeudada, que se multiplica por un factor acumulado de la tasa de interés legal al mes de pago, dividido entre el factor acumulado de la tasa de interés legal a la fecha de vencimiento de la valorización. Todo esto restado menos 1, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no?, del pago de intereses. Acá tenemos ya un ejemplo numérico donde tenemos una valorización neta de 100.000 soles, el mes de la valorización, el mes de marzo de 2015, el vencimiento del plazo, digamos, para pagar esa valorización es el 30 de abril del 2015 y su factor acumulado de la tasa de interés legal a esa fecha es de 5.75986. Pero el pago en la realidad se hace el 22 de junio, ¿no? Es decir, posteriormente, ¿no?, al vencimiento del plazo. Y en esa fecha donde realmente se paga,
el factor acumulado de la tasa de interés legal es de 5.78861, es decir, superior a la otra tasa de interés legal de la fecha de vencimiento de pago. Estos datos los reemplazamos en la fórmula de intereses y obtenemos lo siguiente, ¿no? 499.14 sin IGB. Acá hay una nota interesante, ¿no?, que ya les había mencionado con anticipación, pero es bueno remarcarlo, ¿no?, que los intereses que puedan corresponder deben ser expresamente requeridos por el contratista presentando su valorización. No deben ser tramitados de oficio por la entidad, ¿no? Ahora, la forma de presentación es a través de una valorización, ¿no?, la valorización de intereses, o también podrían ser considerados en la liquidación de obra por parte del contratista cuando le corresponda presentar su valorización. Ahora pasemos a hablar sobre la valorización de supervisión. Así como se valoriza o se realiza una valorización de obra, también realizamos una valorización de supervisión. Aquí observamos en la diapositiva respecto a la valorización de supervisión que se está valorizando, ¿no?, la etapa de supervisión, ¿no? La etapa de supervisión aquí arroja un monto de 455.172 soles. El monto de reajuste, en este ejemplo, es un reajuste de esta misma valorización que arroja un monto de 11.381.51. Y tenemos una amortización de adelanto directo de 136.551.60. Quiere decir que en la supervisión o en el contrato de supervisión también se pueden otorgar adelantos directos hasta un monto del 30%. Entonces, y estos adelantos directos tienen que ser amortizados mes a mes también conforme vaya valorizando la supervisión, ¿no? También tiene una deducción de reajuste que no corresponde, al igual que en el caso de obras, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente al reajustarse esta valorización se está reajustando todo el monto. Es decir, no se está considerando el adelanto directo que se ha dado. Entonces, por eso es importante realizar la deducción de reajuste que no corresponde, donde ya se considera el adelanto directo que ya se otorgó. Es por eso que el monto arroja 742.84 soles, ¿no? Recordemos que en el caso de la valorización de supervisión ya no se valoriza, ¿no?, actividades que se han fabricado, o muros o excavaciones, ¿no? Eso no se valoriza. Lo que se valoriza son básicamente las actividades del personal, ¿no es cierto? Las actividades de cada uno de los especialistas, del jefe de supervisión y cada uno de los especialistas que forman parte de la supervisión, y que según la nueva normativa es mucho mejor utilizar para el caso de la valorización de supervisión el sistema de contratas, el sistema o tarifas, ¿no? El sistema de tarifas, que es muy importante utilizarlo en este caso. Además, siguiendo con la secuencia y observando esta diapositiva, vemos que el monto facturable en este ejemplo es 329.000 soles. El monto líquido a pagar es el mismo monto porque no hay ninguna retención, ¿no?, en ese caso, ¿ok? Y finalmente se le aplica el IGB y el monto a facturar es el que ustedes observan, ¿no es cierto?, de 388.000 soles. Siempre en cada módulo estamos dejando como referencia algunas opiniones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las opiniones, como hemos mencionado, colocamos aquí en este ejemplo, están dadas con la anterior normativa. Entonces, con esta nueva normativa recién se están haciendo algunas consultas y hay pocas opiniones realmente que se están dando, y por eso que solamente como referencia les muestro estas opiniones, ¿no? Se les deja para que ustedes puedan ampliar, ¿no?, su panorama y de esta manera poder mejorar en la comprensión del tema. Eso es todo por este
por esta clase número 5. No olviden de hacer las consultas correspondientes en el foro de consultas, lo cual gustosamente vamos a estar atendiendo y de esta manera contribuir para que puedan ustedes aprender mucho más de este tema que hemos conversado el día de hoy.